En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de Posgrado, es un gusto dar inicio a este evento en el cual vamos a tratar como del hidrógeno como vector en la matriz energética mundial y en particular en el Perú. En el caso de nuestra universidad, para nosotros es muy importante involucrar a los expertos, a los investigadores, a los alumnos para que hagan trabajos de tesis, para que lo tomen como tema en los cursos, a fin de ver cómo en el Perú podemos involucrarnos cada vez más en el uso del hidrógeno verde y permitir que esto supere los problemas que tenemos con los combustibles fósiles, expanda el uso de las energías renovables y tengamos soluciones también adaptadas a nuestra realidad. Por eso es un gusto para nosotros recibir a Fernando. Agradecemos a la Cancillería por la iniciativa que ha tenido para que el ciudadano común también se pueda involucrar y sepa por qué es tan importante el uso de las energías renovables en general y de hidrógeno verde en particular. Así que muchas gracias y la mejor de las suertes en este conversatorio. Buenas tardes, Fernando Jiménez, director de la Maestría en Energía. En verdad, un honor estar en el marco en el tema. Desde Ingeniería Mecánica y de la Maestría en Energía tenemos un amplio recorrido de energías renovables de varias décadas y recientemente en el tema de hidrógeno. El tema de hidrógeno es algo que ha tomado una velocidad vertiginosa en los últimos años y es algo con lo cual estamos trabajando en varios aspectos en la misma universidad. Primero, estamos viendo tema de investigación básica con algunos proyectos que están en marcha. Otros viendo la aplicación de hidrógeno justamente para poder tener la posibilidad de, a nivel de usuario, tener tecnología que esté enfocada en nuestra realidad, como por ejemplo la climática y geográfica, que es diferente a la del resto del mundo y en el lugar donde está ocurriendo esta evolución. Y lo principal que identificamos fue necesitamos que alguien formule proyectos, porque podemos tener ideas que quisiéramos desarrollar, pero tenemos que hacerlas que realmente sean viables. Y por eso es que hemos iniciado una diplomatura, un diplomado en formulación de proyectos de hidrógeno, donde se ve toda la cadena de valor y en esa cadena de valor dónde es que se pueden tener posibilidades y oportunidades para poder desarrollar algunos temas. Por eso para nosotros es muy importante no solamente el aspecto técnico, el aspecto académico, el aspecto de formación de cuadros, sino que además es importante compartir el otro aspecto, que es los otros actores, el Estado, otros actores, la empresa privada, que es el motor de lo que va a mover esto. Entonces para nosotros en ese aspecto nos interesa mucho conocer respecto a lo que significaría esa participación de la universidad con esos actores a nivel nacional, inclusive multilateral o internacional. Y por eso estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Ingeniero Eduardo Ismodes, decano de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero Fernando Jiménez Ugarte, director de la Maestría en Energía de la PUC. Señorita Elizabeth Font, directora asociada de Cadeo Group. Es muy grato dirigirme a ustedes el día de hoy en el marco del conversatorio sobre temas energéticos titulado Alcances del hidrógeno como vector de energía renovable. Ante todo, quiero agradecer a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y de la Dirección de APEC y Foros Especializados de la Cancillería, a la Pontificia Universidad Católica del Perú por su cálido recibimiento y por brindarnos su sede para la realización de este conversatorio, y a nuestra experta por su gentil apoyo. Este conversatorio forma parte de la iniciativa peruana APEC Ciudadano Perú 2024, la cual tiene como objetivo dar a conocer a nuestra población los beneficios y oportunidades que el Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC viene brindando al Perú. Esta iniciativa, netamente peruana, busca involucrar a nuestra sociedad civil en las diversas y muy variadas actividades que se desarrollarán en el marco de la presidencia APEC, promoviendo de esta manera un verdadero y fructífero diálogo con expertos, empresarios, funcionarios gubernamentales, líderes, y todo ello enmarcado dentro de nuestras prioridades temáticas, como el comercio inclusivo, la transición a la economía formal
el crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente y el empleo del hidrógeno verde y energías limpias en el Asia-Pacífico. Este último tema es el que nos reúne aquí hoy. Nuestra expositora tiene una vasta experiencia en el desarrollo internacional en el sector energético. Elizabeth cuenta con una licenciatura en Química, una maestría en Ciencias Ambientales y un posgrado en Economía de la Universidad de la República de Uruguay. También ha completado una maestría en Administración Pública enfocada en prácticas de desarrollo de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. A lo largo de su carrera, Elizabeth ha trabajado para organizaciones internacionales, el sector privado, organismos no gubernamentales y el mundo académico. Su campo de conocimiento se extiende desde el desarrollo solar comercial en Nueva York hasta la evaluación de estructura de mercados y sistemas eléctricos en Panamá o el modelado de seguridad energética nacional en Georgia. Antes de unirse a CADEO, Elizabeth trabajó para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, apoyando a gobiernos de América Latina y el Caribe a desarrollar e implementar iniciativas de energía limpia. Elizabeth se ha desempeñado como presidenta de políticas del Estado de Washington para la Alianza del Hidrógeno Renovable en 2022 y 2023. Actualmente es miembro del Comité de Tecnologías y Combustibles Alternativos del Transport Research Board de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y dirige el equipo de recursos energéticos distribuidos en CADEO, del cual es directora asociada. Estimados colegas en el panel, quisiera concluir esta breve presentación antes de darle el paso al inicio de este gran conversatorio, destacando que la iniciativa PEC Ciudadano es una invitación a todos los peruanos a formar parte activa de los beneficios que APEC ofrece. Esta iniciativa PEC Ciudadano nos ha llegado para quedarse y vamos a dar el inicio hoy con un interesante conversatorio en materia de hidrógeno en bajas emisiones de carbono. Muchas gracias por su atención. Continuamos con el conversatorio. Ok, gracias por las palabras, gracias a todos los que estamos acá participando. Y ahora entramos al tema, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Entonces, lo primero, hay varias frases, varias palabras, varios conceptos que hemos escuchado últimamente, ¿no? O sea, la transición energética, cero emisiones, hidrógeno de todos los colores, verde, gris, rosado, etc. Entonces, la pregunta central inicial sería, APEC, ¿cómo ve esta evolución en torno al hidrógeno verde para las economías involucradas y en el marco de la transición energética? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Y la verdad que lo importante del hidrógeno es que tiene una gran versatilidad, ¿verdad? En las oportunidades que ofrece. Como bien mencionabas, hay distintas fuentes de hidrógeno, pero queremos hablar de hidrógeno verde o bajo en carbono para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el hidrógeno tiene varias implicaciones en esta transición energética. Principalmente tiene un gran potencial para los sectores difíciles de reducir emisiones, por ejemplo, la aviación, el transporte pesado, de carga pesada, producciones de cemento y de acero que requieren temperaturas muy altas. Esas son oportunidades donde la quema de hidrógeno verde puede ayudar a reducir emisiones y transformar estas industrias hacia industrias limpias, ¿verdad? Después también tenemos la posibilidad de hidrógeno de almacenamiento a largo plazo, lo que nos puede ayudar cuando tenemos, por ejemplo, energía solar durante el verano, ¿verdad? Que tenemos una hipervivencia muy alta y podemos almacenar, producir hidrógeno verde a través de electrólisis y almacenar este hidrógeno y utilizarlo en otros momentos, ¿verdad? Esto es algo bastante importante. Pero tenemos muchas opciones. El hidrógeno va a ser probablemente fundamental en esta transición. Sí, entiendo que justamente una de las ventajas es esa capacidad de desfase con las energías renovables, que a veces son estacionales, estacionalidad diaria, horaria, anual inclusive, ¿no? Y obviamente para llevar esto adelante se necesita, como mencioné un rato, el rol de los actores, ¿no? El sector privado, ¿qué rol debe jugar ahora en este marco del hidrógeno? Sí, es importantísimo para el sector privado, va a ser importantísimo para que puedan formularse estos proyectos, traer el capital de inversión, ¿verdad?, necesario. Pero para esto también necesitamos como que las políticas públicas acompañen, porque si no, o sea, es una barrera muy grande de entrada. Entonces, si puedo mostrar unos ejemplos, el estado de Washington en Estados Unidos tiene como un marco bastante interesante de transición hacia
energías limpias, ¿verdad? O sea, no especifican hidrógeno, las políticas primero fueron como políticas más generales de transición de cambio climático. Entonces, requieren ciertas industrias que reduzcan sus emisiones para tal fecha y cosas así. Hay varias de esas. Varias porque unas se enfocan en el transporte principalmente, otras se enfocan en el resto de las industrias, inclusive las industrias que brindan servicios públicos de gas a los hogares. Y todo el mundo tiene que reducir. Ese es como el mandato, ¿verdad? Tiene que haber una reducción de emisiones. Entonces el hidrógeno acá empezó a jugar un papel muy importante porque lo que hizo el Estado de Washington fue desarrollar varias políticas específicas de hidrógeno, empezando con un marco, una estrategia para avanzar y promover el hidrógeno en el Estado, la producción. Eso desarrolló una hoja de ruta o estrategia de hidrógeno para el Estado, y después de allí fue como incluir la producción de hidrógeno, que fuera una de las opciones para que las empresas públicas que ofrecen servicios públicos puedan producir, distribuir y vender hidrógeno en el Estado. Después pusieron otros tipos de políticas como exenciones de impuestos para la producción y venta de hidrógeno. Y así este marco ha generado un montón de inversión privada en el Estado. Al comienzo no había casi ningún proyecto de hidrógeno, creo que había uno muy pequeño, pero en estos últimos 4 años, o sea, hoy hay más de 40 proyectos propuestos o en desarrollo ya en el Estado de Washington, lo que demuestra como un ambiente propicio para el desarrollo con políticas públicas para el desarrollo de hidrógeno es fundamental para que los inversores y el sector privado se acerque y pueda desarrollar estos proyectos que tienen un capital muy importante, ¿verdad? En ese orden de idea, justamente nosotros acá en el país estamos en ese momento, justamente, introduciéndonos a políticas públicas, generando un marco legal, un normativo. La pregunta un poquito difícil es, ¿qué tan fácil es que se pongan de acuerdo los actores? Uf. Bueno, depende de la intención, ¿verdad? Yo creo que es necesario que haya una dirección clara por parte del gobierno, o sea, si esto es un interés de que se quiere promulgar el hidrógeno en el gobierno, políticas asociadas van a dar esa dirección, ¿verdad? Como que estamos comprometidos con esta causa y esto es lo que estamos intentando hacer como para que el sector privado aparezca, pero también me parece que lo que estoy viendo mucho en Estados Unidos, que puede también ser útil aquí, es como el sector público-privado trabajando en conjunto, ¿verdad? Para poder desarrollar proyectos. Asociación pública-privada. Sí. Donde cada uno pone su parte y llevan adelante proyectos de determinada naturaleza. Y en ese sentido, ¿podrías darnos algunos ejemplos de proyectos específicos en Estados Unidos? Sí, algunos proyectos, lo que estamos viendo es... bueno, no solo del sector de asociaciones público-privadas, pero por ejemplo el sector privado que está generando proyectos de hidrógeno, lo usan por ejemplo en celdas de combustible para backup, para generación de electricidad en el sitio. Por ejemplo, Microsoft, ¿verdad? Tienen electrolizadores en sitio que apoyan... generalmente en el pasado tenían generadores de combustible fósil. Entonces, debido a las regulaciones y políticas, todo el mundo está intentando ir hacia energías limpias y han desarrollado celdas de combustible a base de hidrógeno para hidrógeno verde, para poder cumplir con las regulaciones, ¿verdad? Y también con la sustentabilidad de la empresa, sus propios objetivos. Otros tipos de proyectos han sido, por ejemplo, se está desarrollando un proyecto grande que es del sector privado, pero también en conjunto con el Department of Energy, el Departamento de Energía Federal, que son cavernas para almacenar hidrógeno. Se están formando unas cavernas de sales, hay cavernas de sales. Lo que están haciendo es desarrollar un proyecto allí para poder almacenar hidrógeno en esas cavernas, lo que brindaría la oportunidad de almacenamiento a largo plazo de lo que estábamos hablando. Este es un proyecto que se está desarrollando ahora y supuestamente empezaría en el 2025, estaría almacenando hidrógeno allí producido. A su vez es como un hub, está producido por Intermountain Power, que es la empresa eléctrica que está allí,
tiene paneles solares, entonces van a producir hidrógeno verde a través de electrólisis en sitio y después almacenarlo en estas cavernas de sal. Ese es otro tipo de ejemplo. Eso es muy particular porque después depende de la geografía, ¿verdad? Esas cavernas de sal tienen que existir, entonces no es para todos, pero bueno, pueden haber condiciones así que sean propicias para almacenar hidrógeno. Y algunos otros tipos de proyectos que hemos visto son las empresas de gas que tienen la intención de por ahí mezclar hidrógeno en bajas cantidades en las pipelines de gas, en las redes de gas. Gracias. Sí, justamente por ahí también quería ver si ahondamos un poquito. Nosotros hemos empezado la explotación de gas natural acá en el Perú hace 20 años más o menos, 2004 por ahí. Y no termina de despegar. Siempre esa masificación del gas como que ha costado y está costando mucho. Y ahora aparece otro combustible como alternativa, como es el hidrógeno. Cuando todavía no tenemos una frontera de gas que se ha ampliado por diversas circunstancias, hasta la condición geográfica, ¿no? Tengo entendido de redes a 3.000 metros de altura en la zona central del país es complicado, son sistemas aislados, pero justo ahí son sistemas aislados, son sistemas que podrían ser abastecidos por gas natural, pero cuando se habla ya de una aplicación masiva, quizás otra cosa de transición, ¿no? Esa transición con la cual usamos un combustible fósil, como es el gas natural, pero tenemos que ir a ese otro combustible de diferente naturaleza y de bajas emisiones, como es el hidrógeno. Esa transición tecnológica y financiera, al final, de inversiones, ¿cómo lo ves? ¿Qué perspectiva ves para ella? Sí, bueno, el tema es que estamos tratando de ir hacia cero emisiones, ¿verdad? Entonces, por el tema mismo de gas natural, o sea, estamos tratando, por lo menos en Estados Unidos, la idea es ir hacia hidrógeno y hidrógeno verde, ¿verdad? Y energías limpias. Creo que es fundamental en el caso de la región el impacto que los bancos multilaterales van a tener también en esto, porque está bien que el gobierno ponga ciertas regulaciones en lugar, ¿verdad? Y que los inversores se sientan cómodos de invertir debido a que hay una política pública, un marco que está allí, pero también estos proyectos son bastante onerosos, el capital es muy grande necesario, entonces me parece que los bancos multilaterales van a tener un rol importante a través de Latinoamérica y otras regiones, obviamente, en esta participación en el desarrollo de proyectos de hidrógeno. Por lo menos al principio, ¿no? Como para empezar. Esto, una vez que esto se ponga en marcha, Exacto. Correcto. Y en esa introducción ya el hidrógeno en redes, por ejemplo, o en otras aplicaciones, una cosa que siempre salta a la mente es la seguridad. El tema de seguridad de diferentes aspectos, ¿no? La seguridad hasta del inversionista, ¿no? Pero también la seguridad física, ¿no? Es decir, qué tan seguro hay normativas para ese seguro, para la seguridad, perdón, que pueda tener el desarrollo tecnológico. ¿Eso es una trampa? ¿Es algo que hay que aprovechar de las industrias? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, eso es importante, obviamente, el manejo de un combustible nuevo, ¿verdad? O sea, tiene otras características, la molécula de hidrógeno, entonces es fundamental el desarrollo de entrenamiento del personal que trabaja con gases o que está trabajando con hidrógeno, ¿verdad? O sea, regulación en temas de materia de seguridad es fundamental. O sea, estamos viendo que, por ejemplo, desarrollamos un proyecto para ver qué es lo que está pasando cuando mezclas hidrógeno con gas natural. Y muchos países en Europa, como UK y The Netherlands, perdón mi inglés, que están experimentando esto en redes cerradas, ¿verdad? O sea, a bajas concentraciones, viendo qué pasa. Y algo que quería mencionar es como que la línea blanca, ¿verdad? En las casas. En Europa, la comercialización de electrodomésticos o a gas requiere que pasen un estándar. El estándar de aplicaciones requiere que
que sean probados con un test gas que tiene un porcentaje de hidrógeno de 23%. Entonces, o sea, esa línea blanca ya está segura de que puede operar con esa cantidad de hidrógeno. O sea, ese es un test, uno de los tests que se hacen, pero eso no existe en Estados Unidos. En Australia también hay un test gas que requiere hidrógeno hasta una concentración de 13% en la línea blanca a base de gas. Entonces, como que hay como una base ahí para empezar. Sí, eso es como una base que da un poquito de seguridad, ¿verdad? Para esta mezcla que se está viendo en Reino Unido, que estaban haciendo pruebas, y en The Netherlands también. En Estados Unidos no se están haciendo pruebas al momento, o sea, hay interés y las compañías quieren explorar eso. Hay compañías privadas que están queriendo explorar y están haciendo pruebas en sus laboratorios para asegurar que esté todo bien, pero no se está haciendo a nivel público, ¿verdad? Sí, es interesante eso porque una cosa es la industria que se genera hidrógeno, que está muy controlada en la generación, la transmisión, con la inyección, pero otro lado el usuario, ¿no? El que maneja el equipo, ¿no? El calentador de agua, la cocina, el horno, que tiene que cumplir ciertos estándares, ¿no? Claro. Hace unos días me acercaron para ver quiere exportar un horno a gas y no cumplían las normas del país a donde iba a exportar. Entonces justamente le estamos apoyando en eso, en que mejore su tecnología para que cumplir esas normas justamente que se exigen para hacer de un producto, un artefacto, sobre todo como un combustible que sea seguro. Entonces, por ese lado iba mi reflexión del tema de seguridad, ¿no? De seguridad en todos lados, ¿no? Es hasta seguridad hasta cuando uno conduce un vehículo, ¿no? Entonces también es el usuario también que está muy, muy involucrado, ¿no? Sí, en definitiva creo que eso es importante y quisiera resaltar también que, o sea, hay 1000 aplicaciones para el hidrógeno, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ir en esa dirección para, ¿sabes? Como la línea blanca que tenga que cumplir con ciertas cosas. Hay una competencia entre electrificar, ¿verdad? Pero el hidrógeno tiene muchas otras posibilidades en industrias que no tienen otra opción, ¿verdad? Que electrificar por ahí no es una opción. Como aviación, vuelos transatlánticos, imagínate una batería de litio. La industria del cemento, ¿no? Sí, exacto. Pero un vuelo transatlántico con una batería de litio gigante sería esa batería para poder volar a través del Atlántico. Entonces, esas cosas como que no tienen mucho sentido a este punto. Quién sabe, capaz que en el futuro desarrollan otra cosa, pero hidrógeno es una opción. Hidrógeno verde es una opción viable para esto. Sí, por ejemplo, ahora que habla vehículos de gran tonelaje, por ejemplo, para embarcaciones, está pensando en el modo indirecto con amonio, no en hidrógeno, con amonio, que es un combustible líquido. O sea, el hidrógeno lo pasaste combinado con nitrógeno y ahora estás haciendo otro combustible que no tiene emisiones. O sea, es otra vez se abre otra línea de desarrollo vinculada a hidrógeno, pero que puede significar además prescindir de los combustibles que tienen carbono, que es al final el tema, ¿no? Exacto. En el marco regulatorio, ya a nivel de políticas públicas, APEC obviamente es una instancia no necesariamente vinculante para esto. ¿Cuál es el rol que podría tener APEC ahí? Yo creo que si la intención es crear un mercado regional de hidrógeno, es importante pensar en qué cosas hay que tener en común para poder comercializar ese hidrógeno, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de hidrógeno verde o hidrógeno bajo en carbono, pero ¿qué quiere decir hidrógeno bajo en carbono? ¿Cuál es el nivel que es bajo? Entonces, me parece que definiciones como esas son súper importantes para crear un marco de comercialización de este hidrógeno, porque si no un país va a producir, esto es bajo en hidrógeno, y el otro dice, no cumple con mi regulación, entonces no te lo puedo aceptar, ¿verdad? Como decías, como ese horno que quería vender, misma situación. Entonces, como que esas definiciones son súper importantes, los requerimientos que ese hidrógeno tiene que cumplir, ¿verdad? Para poder ser comercializado en la región, o sea, y sí, diría que esas son como pautas a definir para poder crear este ambiente en la región. Entendería entonces que obviamente tiene que generarse un mercado. Ese mercado tiene que tener regulaciones de toda índole, económicas, técnicas,
de viabilidad ambientales, que justamente Exacto. donde hay que ponerse de acuerdo para poder, en ese marco, poder desarrollar, cada uno de los actores desarrollar y cumplir su rol respecto a lo que puede significar esta transición energética con lo que respecta al hidrógeno. Ajá. Ok. Y te diría también el tema de trazabilidad, quizás, ¿verdad? Porque el hidrógeno se puede producir, como tú mencionabas al principio, ¿no? Hay un arco iris de formas de producción de hidrógeno. Y bueno, entonces, como que, ¿cómo sabemos de dónde viene ese hidrógeno, verdad? También tiene que haber un tipo de trazabilidad que muestre, ese hidrógeno fue producido de esta manera, algún mecanismo, poner en lugar algún mecanismo para poder trazar o poder certificar, ¿verdad?, que ese hidrógeno fue producido de cierta manera. Eso va a tener que, si quieren comercializarse, también va a ser importante, me parece. En el fondo es una movilización de recursos energéticos, ¿no? Fuentes de energía, ¿no? Que pueden haber sido captadas como solar, como eólica, como energía renovable o nuclear inclusive, transformado, por lo que entiendo, en un combustible, llamémoslo así, intermedio, almacenable, de alto poder calorífico, que tiene un valor comercial que es importante y que puede ser aplicado en un marco en el cual no queremos emisiones, o muchas emisiones, pero que tiene que funcionar, o sea, tiene que adecuarse a todos los intereses que podamos tener. Y he escuchado algunos, hay muchas opiniones respecto al tema, lógicamente, respecto al hidrógeno gris, que es lo que deberíamos impulsar en este momento, pero también hay la otra visión de que si uno se introduce al tema gris, ya no es fácil migrar al verde, ¿no? O uno de bajas emisiones. ¿Tú cómo ves esta transición? O sea, ¿qué posibilidades de transición la ves como un cambio real, digamos, fuerte ya hacia un hidrógeno de bajas emisiones, o puede una transición tecnológica respecto a ello? Bueno, creo que un poco de los dos, porque sabes que lo que están produciendo ahora, gran parte o la mayor parte de producción de hidrógeno en este momento, por lo menos en Estados Unidos, es 95% es a través del gas natural, Claro. que es el gris, entonces el color gris.
Muchas gracias. ¿Me dejas añadir alguna pregunta? Sí. Sí, tenía tres dudas que de repente puedes hallar. Uno, ¿cuáles serían las industrias a las que les complicaría más el desarrollo del hidrógeno verde? Y si es justificado ese temor, porque de repente hay sitio para todo, dado que se necesita cada vez más energía en el mundo, ¿no? Y la tercera es, en el caso del Perú, ¿tienes alguna idea de qué nos convendría trabajar en temas de investigación para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde? Buenas preguntas. Voy a empezar por la última. Creo que una de ellas es el tema, el marco regulatorio, ¿verdad? No sé cómo están, si tienen alguna regulación específica en hidrógeno, pero creo que si hay una regulación que ya impulsa la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Ese es como el marco más grande, y después establecer más políticas relacionadas a la producción de hidrógeno limpio, ¿verdad? Porque también es importante delimitar esa producción hacia el hidrógeno limpio. Creo que eso es algo muy importante. Diría que es un primer punto como para generar el marco político regulatorio que como decíamos anteriormente, que los inversores puedan sentirse cómodos de desarrollar proyectos aquí. Y lo otro, diría que proyectos pilotos son súper importantes para mostrar la tecnología, para crear cursos, trainings para la industria, ¿verdad? Para la gente que trabaja en la industria, para los que trabajan con gas hoy, que puedan hacer esa transición a hidrógeno, por ejemplo. Eso es también para que todo el mundo que tenga acceso a esos cursos, ¿verdad? A nivel educativo. Ustedes están en una posición ideal para eso y ya están haciendo cosas en eso, así que eso es fundamental. Y la primera era, ¿cuáles son las industrias que podrían estar más afectadas? Y sí es correcto que van a estar afectadas porque de repente hay espacio para todo, ¿no? ¿Pero afectadas en qué sentido? O sea, por ejemplo, las baterías de litio, los productores de baterías de litio... como competencia, ¿decís? Van a decir, oye, no quiero que desarrolle hidrógeno verde porque voy a producir menos. Bueno, sí, creo que, claro, por ejemplo, decís como el transporte, que podría ir para celdas de combustible de hidrógeno o baterías de litio. Entonces hay como una competencia allí. Aparentemente, de repente sí, crece eso está tanto pasando. Que hay sitio para todos o no. Más o menos. Eso está pasando. En Estados Unidos, por lo menos, la dominancia de los vehículos de pequeña escala es en batería. Va un poco para ese lado ahora. Pero los vehículos de mayor carga están mirando la posibilidad de celdas de combustible porque imagínate que la recarga, ¿verdad?, de la batería de litio toma mucho tiempo, especialmente para estos operadores de carga alta, de reparto, ¿verdad?, que necesitan llegar y tienen una ruta exacta y estar esperando una hora, por lo menos con un fast charger, estar esperando una hora es un montón. Entonces buscan algo más rápido y la verdad que por lo que yo he visto con colegas del mercado que están trabajando, desarrolladores de vehículos de alta carga. ¿Se dice alta carga en español? Perdón, que estoy... Carga rápida. Pero como el tonelaje, esos vehículos que requieren mucho tonelaje, ¿verdad? Vehículos grandes, están viendo, han desarrollado heavy duty vehicles de batería, de litio, y están también desarrollando vehículos de células de combustible con hidrógeno. Entonces, o sea, es que el mercado en este punto es tan incipiente que hay diversas rutas, como vos decís, ¿verdad? Está todo en competición y a ver qué pasa. O sea, hay que ver qué pasa en el mercado. También creo que hay un poco de eso, ¿verdad? Como la competencia y qué es lo más efectivo para los usuarios de esa industria. Pero lo que sí está claro es que tenemos que ir hacia la decarbonización. Entonces ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Es lo que tenemos que ver. Correcto. Acá lo que tenemos son industrias diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un gran sector minero que tiene un tipo de comportamiento en la demanda de energía
donde se está viendo la posibilidad que tiene el hidrógeno en ese mercado. El otro es el transporte, es un sector de mayor emisiones en el mundo y en el país también. Cerca del 50% de las emisiones son del transporte, un parque automotor obsoleto, con mal mantenimiento, con problemas de tráfico, que hace que las alternativas tecnológicas puedan ser interesantes, pero un poco comentando lo que mencionaba Eduardo, y lo que mencioné hace un rato, de que cada uno tiene que buscar su misión en la vida y lo que puede aportar. Tecnología para el sector minero a 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar no hay en otros países, son pocos los sitios y hay que desarrollarla. El tema de quemadores, un poco lo que mencionábamos también, esos quemadores para los dispositivos, ya sea cocinas, u hornos para esa altitud, trabajando en mezcla, donde ya hablamos del índice de Bove, donde hablamos ya de cosas técnicas de intercambiabilidad de gases para poder hacer esto eficiente, son cosas que justamente le competen a lo que ayudamos al desarrollo tecnológico, que puede ser el rol de la universidad, por ejemplo, ¿no? Que es de hecho un rol de la universidad para ese tipo de cosas. Independientemente de lo que puede ser el tema de apoyar al Estado en el sentido de normatividad, ya está la propuesta de norma en el Congreso para aprobación respecto a hidrógeno, por ejemplo. Es importante porque ya se ha dado ese paso importante, porque los actores principales la han promovido, porque tiene que haber un interesado para que ocurra. No hay generación espontánea en los congresos para normatividad. Hay un grupo de empresas vinculadas a energía. El concepto justamente es ese, ¿no? No es una empresa que vende petróleo, que vende hidrocarburos. Con misión, ellos, su core es energía. En eso entra hidrógeno, en eso entra solar, en eso entra nuclear, entra lo que tiene que entrar simplemente porque es su parte del mercado lo que quieren conservar. Entonces, esos actores son los que están promoviendo. Esos actores son los que justamente es importante que conversen con otros actores en el marco de APEC, para que en conjunto se genere ese mínimo vital, digamos, para que esto ya no dé marcha atrás y que no se vaya ya otra cosa, que es seleccionando las tecnologías. Discusiones con las baterías, siguen discusiones, si son de litio, si son de fierro, si son de qué material, y sirven o no sirven, y retrasa algunos aspectos como, por ejemplo, la disposición final de esas baterías, porque no se termina de madurar un mercado sobre disposición final de baterías. Con hidrógeno pasa lo mismo, o sea, hay que ponerse de acuerdo para ver qué es lo que el mercado al final va a regular y hacia dónde es que tenemos que ir, ¿no? En ese sentido, por eso creo que es importante justamente el trabajo que está realizando en el sentido de mostrar y dar a conocer el estado del arte, digamos, del tema, y cómo es que cada uno de los países en el marco de APEC puede tomar su parte del encargo, porque lo veo así, y poder desarrollarlo, ¿no? No sé si tienes algunas palabras adicionales. No, creo que es cierto. O sea, siento que un poco que el mercado puede ir para cualquier lado en este momento, pero sí, la intención de verdad es desarrollar un mercado de hidrógeno en la región con los países de Asia y Pacífico, ¿verdad? De la cooperación. Entonces hay que ponerse de acuerdo, como tú decías, en cuáles son esos estándares, cuáles son esas definiciones, cómo se va a comercializar, qué requerimientos debe tener ese hidrógeno. Entonces, eso es fundamental y ojalá que esas conversaciones se tengan en esta semana. Bueno, muchas gracias a todos los aquí presentes. Ha sido un conversatorio muy importante, muy esclarecedor. Hemos aprendido muchísimo sobre el tema de la realidad del hidrógeno, no solo el hidrógeno verde, sino el hidrógeno de bajas emisiones en carbono en general, de todos los colores. Y sobre todo hemos tomado nota de cuáles son los pasos a seguir dentro del Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, para poder aspirar a llegar a unos lineamientos comunes para poder aplicar el uso del hidrógeno como una nueva fuente de energía en la región Asia-Pacífico. No quiero terminar este conversatorio sin antes nuevamente agradecer a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú por haber brindado este espacio para poder tener este conversatorio con nuestra especialista Elizabeth Font, quien participará en las reuniones del Energy Working Group de APEC durante las presentes reuniones del SOM 1
que se realizarán en Lima desde el día de mañana. Nuevamente gracias también por participar en la iniciativa APEC Ciudadano, que lo que busca es llevar de una manera práctica y directa los beneficios que el Foro APEC ha brindado a nuestra ciudadanía peruana. Dicho esto, me despido de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Gracias.